el Salmo 2. Un salmo escrito por David unos 1000 años antes de la encarnación del Hijo de Dios. El Salmo 2, donde dice por el salmista David: porque se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el cielo se burlará de ellos, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y con como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hace unas semanas estudiamos nosotros Salmo número 1. Salmo número 1 y Salmo número 2 son las dos pilares, podemos decir, como torres gemelas, que da entrada a los salmos. Y dice que Salmo 1 exalta la palabra de Dios. Por ejemplo, en Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, dice, en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita día y noche, todo el tiempo. La ley de Jehová es su delicia. En esa ley medita esa persona bienaventurada. Y en Salmo 2 es el ungido, como dice en versículo 2, contra Jehová, contra su ungido. Capítulo 2, versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dando la idea de que el Mesías, el ungido por Dios, el verdadero Dios, tiene su arma en contra de todo, y su arma en contra del pecado, su ungido, que es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, es el que tenemos que honrar, como dice en versículo 11 y 12 de capítulo 2, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo. Entonces tenemos que honrar al Hijo de Dios, el Mesías de Dios, y tenemos que, dice como en versículo 2 de Salmo 1, honrar también la palabra de Dios. Esos son siempre lo que dice la palabra, siempre van juntos esos dos temas de la palabra de Dios, la ley de Jehová, y con el elegido de Dios haciendo lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha decretado. Esos Salmo 1 y 2 son las torres gemelas que dan la entrada a los salmos. Para entender los salmos tenemos que entender la ley de Jehová. Para entender los salmos tenemos que saber quién es el ungido de Dios. Esos dos temas siempre van juntos. Por ejemplo, vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 17. Para un ejemplo, solo un ejemplo, pero en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de eso. En el Deuteronomio 17 es un eco de Salmo 1, donde dice que el rey, empezando en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, cuando se siente hablando del rey sobre el trono, un nuevo rey de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley
y estos estatutos para ponerlos por obra. El Deuteronomio 17 es un eco de Salmo 1 para nosotros. Bienaventurado es el varón, la persona, en cual su delicia es la ley de Jehová. Deuteronomio 18 da la idea de esa profeta, un ungido de Dios. Los profetas fueron ungidos para hacer la obra de Dios, que es el tema de Salmo 2. Y en Deuteronomio 18, esos dos temas van juntos, 17 hablando de la ley, 18 hablando del ungido de Dios. Y dice que en versículo 18 del capítulo 18, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Siempre va juntos la palabra de Dios con los que deben estar gobernando, los que deben tener autoridad. Por eso nosotros cuando David leyó Proverbios capítulo 8, dice en versículo 15 de Proverbios 8 que acabamos de leer, por mí reinen los reyes. Y los príncipes determinan justicia. Es por Dios. Existen reyes, presidentes, gobernadores. Es por Dios. Pero ¿qué pasa cuando los reyes no hacen su trabajo? Cuando los que están en los puestos más altos de la sociedad determinan de aborrecer el Mesías de Dios. Salmo capítulo 2. Se trata de una obra en 4 actos. El salmista nos presenta aquí 4 escenas. 4 escenas que giran en torno al antagonismo de los hombres contra Dios y contra su ungido. Y vamos a ver la primera escena. Capítulo 2, los versículos 1, 2 y 3. ¿Por qué se amontinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes, consultarán unidos. Y dice exactamente lo que Jesús dijo. Contra él, sin causa. Contra Jehová, dice versículo 2, y contra su ungido, diciendo, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Amontinar. El motín. La idea es un tumulto lleno de ruido, de furia, pero al mismo tiempo planificado. Es la idea de los reyes, los príncipes, juntándose, consultando. Podemos decir la palabra conspirar, porque conspiran las gentes. El conflicto que David describe en esta escena, los versículos 1 a 3, es una conspiración premeditada. Todos los que están ahí presentes están personalmente envueltos. No están aquí porque están esforzados de estar ahí. Como dice un comentarista, no están ahí como soldado en calidad de mercenario. ¿Cuál es el soldado mercenario? Que está peleando por la paga. No hay nadie en esta guerra que haya sido arrastrado al campo de batalla por ignorancia. Todos están ahí planificando. Es como me da recuerdo de Hechos capítulo 19 con Pablo predicando en Éfeso. Si vayan conmigo para ver un ejemplo de Salmo 2 y este tumulto, Hechos capítulo 19 es la misma cosa que pasó con Pablo cuando estaba predicando en Éfeso. Algo premeditado, algo con una furia, un enojo de la gente en contra de lo que Pablo estaba predicando acerca del camino, acerca de Cristo. En capítulo 19, versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio. Esa es la idea. Un tumulto, una guerra, algo en contra de.
Y no era pequeño acerca del camino, eso, acerca de Cristo, acerca de lo que Pablo estaba predicando, acerca de este ungido de Jehová. Y dice, versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, 28, y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿No sabían lo que estaban haciendo? Sí sabían, era premeditada. Todos estaban ahí, no por ignorancia. Y en la ciudad se llenó de confusión, versículo 29. Y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo. Y siguen hablando de disturbio que hicieron. Eso es la idea de lo que hicieron los reyes, los príncipes, la gente. ¿Por qué se amontina la gente? Porque están en contra de este ungido de Jehová. Sin causa me aborrecen. Contra Jehová, esa palabra Jehová es la palabra de Dios que guarda el pacto. El Dios que cumple sus promesas. El que hace lo que dice. El que es fiel. El que ha prometido a Abraham, a David, a Jacob, a todos en su antigüedad. Y Dios siempre ha cumplido. Es interesante que dice que porque se amontinan las gentes, da la idea que están parados. En el Antiguo Testamento, todos los que estaban en liderazgos, todos los que estaban gobernando, tenían que pararse en respeto, en honor a Dios. Cuando los profetas querían mostrar respeto a Dios, se pararon. Pero aquí están parados todos los reyes, príncipes, parados en rebelión contra Jehová. Y dice, contra su ungido. Esa palabra que significa literalmente el Mesías en hebreo. El que contiene los tres oficios en una sola persona que solamente Cristo cumplió de ser rey, profeta y sacerdote. Nunca en el Antiguo Testamento había una persona que en él cayeron todos los tres oficios en una sola persona. Solo Cristo cumplió eso. El ungido de Dios, el ungido de Jehová es Cristo. Jehová, el Dios del pacto, y están en contra de lo que Dios quiere hacer a través de su Mesías, cumpliendo su promesa en contra del pecado, pero están en contra de. Y dice aquí, cosas vanas. No hay nada más absurdo que las criaturas que van en contra del Dios verdadero. No hay nada más ilógica de lo que vemos en Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3. No hay nada más ilógica de saber que las criaturas van en rebelión contra su creador. No hay nada más ilógica, que no tienen razón. Vana, cosas vanas significa vacía, que no tiene nada, ni una posibilidad de tener éxito. Da la idea de que están conspirando con planes que nacen muertos. Es la idea. ¿Y por qué se amontina la gente? Es una pregunta aquí al principio en Salmo 2 retórica. No necesita respuesta. El salmista está empezando con una pregunta de asombro. De asombro. ¿Se levantarán? ¿Se paran los reyes de la tierra en contra de Jehová? ¡Qué cosa más absurda! Y mira lo que dicen en el versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí está la razón, la motivación de por qué la gente está en contra de Dios, de Jehová y su ungido. Porque ven a Dios como a alguien que manda un estilo de vida que es una esclavitud. Eso es el poder del pecado, que nos da la idea que el pecado es libertad y la libertad que Dios nos da es esclavitud. Todo está patas arriba. Eso es el poder del pecado. Muchos dicen, yo quiero seguir a Dios, pero después quiero vivir mi juventud. Quiero tener mi libertad y después, cuando sea más grande, cuando yo tenga más edad,
voy a ponerme más serio, pero ahora con mi juventud, con los 20 años que tengo que celebrar fiesta, porque después viene el trabajo. Muchos hablan así. Porque ven a Dios, el Creador, como alguien que está demandando una esclavitud. Pero Dios nos enseña a través de su palabra, como vimos en Proverbios capítulo 8, cómo vivir la vida. El arte de vivir la vida. Eso es el problema de muchos. Tenemos un departamento de consejería en esta iglesia. Cada domingo, cada lunes a sábado, llega gente tocando la puerta pidiendo consejería. ¿Cómo es posible que tanta gente no sabe vivir la vida? Están tomando decisiones que están ellos en esclavitud. Pero el mundo está diciendo, echemos a Dios. Como dice en versículo 3, rompamos sus ligaduras. Esos mandamientos. Es una carga que Dios nos da. Porque existe tantas cosas en contra de Dios, porque queremos deshacernos de Dios. Y en vez de tener el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, estamos inventando Dios a nuestra forma. Y nosotros servimos muy bien a este Dios. Pero ese Dios es más como un Dios humano, no como el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que en su palabra, como dice en Salmo 1, debemos meditar para tener una vida bienaventurada. Pero como todos están, el motín, de pie en rebelión en contra de Dios. ¿No es lo que dice Romanos capítulo 1? Nosotros empezamos a amar la creación en vez del Creador. Porque hay tanta gente que ama los árboles en vez del Creador. Eso es una estupidez. Tenemos más protección sobre los peces del mar que sobre los bebés humanos. Todo lo que dicen, Black Lives Matter. ¿Han escuchado de ese programa? Gente de color tiene valor. Pero de la gente de color, 60% de todos los bebés están abortados. Donde Black Lives Matter. Pero los que dicen Black Lives Matter están en favor del aborto. El 60% de los abortos son de la gente de color. ¿Cómo? Pero toda esta parte de arriba. No, porque son cosas vanas. Vacía, todo. Pero pensando que tenemos una inteligencia mayor, sabemos mejor, estamos avanzando. Pero vamos a ver la segunda escena, no solamente el motín, pero la segunda. ¿Cuál es la reacción del cielo de esa rebelión? Mira el versículo 4. El que mora en los cielos, ¿qué? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. La palabra que está usado aquí, el que mora en los cielos. Al principio del Salmo 2, los reyes y príncipes están de pie en rebelión de él. Y dice aquí, el que mora en el cielo, la palabra que está usada significa que está sentado en su trono. No tiene ataque cardio por lo que pasa en la tierra. El Señor está en control de todo. Mira, Salmo 33. Salmo 33, para ver una idea. 33, versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El que está en el trono, sentado sin temor, sin ataque cardio. Él está de risa. Se burlará de ellos. No es una risa de deleite, no es una risa de gozo. Es una risa de desprecio en contra de lo que él piensa que los seres humanos piensan que pueden lograr. Un comentarista dijo que es como el presidente en la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos tiene la mayor seguridad de cualquier presidente en el mundo.
Secret Service, por todos lados, soldados. Nadie se acerca al presidente. Pero de repente de la Casa Blanca, por una ventana, el presidente ve unas personas indígenas de la selva de la Amazonas llegando con arcas y flechas, pensando que lo va a matar. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! Con arcas y flechas, piensan que van en contra de todos los soldados de Estados Unidos. ¿Qué pasaría con ese presidente? ¿Se reirá de ellos? Esa es la idea, que Dios está viendo todo lo que los hombres están tratando de hacer y Él solo se pone de risa porque es absurdo lo que están haciendo. Se burlará de ellos porque ellos saben lo que están haciendo, pero están ignorando el Dios verdadero. Yo digo, ¿cómo es posible que eso puede pasar en la iglesia? ¿Puede ser que en esta capilla hay gente que está en rebelión contra Dios? Por supuesto que hay. Yo no tengo idea por qué gente llega soportando un sermón de 50, 60 minutos, cumpliendo por religión un acto de estar aquí en la iglesia un domingo. Ponemos buena ropa, llegamos como... ¿Por qué hacen esa gente? Digo yo, pero están viviendo en rebelión en contra de Dios. ¿Saben lo que hacen? Pero no tienen interés en Dios. No tienen interés en vivir como Él dice. Ellos dicen, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Así viven empezando el lunes o empezando saliendo de esas puertas. Posiblemente están aquí solo cumpliendo un mito. Somos muy buenos a veces evangélicos católicos. Estamos en una iglesia evangélica, pero vivimos como católicos. Estamos asistiendo, pero no tiene efecto en nuestra vida. Estamos aquí solo cumpliendo como una ley para sentirnos más aceptados por Dios. Por lo menos yo voy a la iglesia. No soy como los demás que andan en Roscoe, que ni tienen idea de lo que pasa. Por lo menos estoy aquí en la silla. Cosas vanas. Vacías. El que mora en los cielos se reirá, se burlará de ellos. Mira, pensando en lo que hacen la primera escena del motín y después la respuesta del cielo, en el motín, eso da eco para mí de Génesis capítulo 11. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 11? No tienen que buscarlo porque lo saben muy bien. Es la torre de Babel. Se juntaron toda la gente en contra de Jehová porque querían llegar a ser como Dios y empezaron a construir una torre para llegar al cielo. Y Dios hizo un castigo y separó toda la raza humana en naciones y sus propias lenguas. Y digo yo, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo esa separación? Porque Dios sabe, si los seres humanos están unidos, el pecado no tiene freno. No tiene freno. Entonces las naciones es un regalo de Dios. Pero hoy en día estamos patas arriba. Todos están hablando de romper las fronteras y unirse en un solo pueblo, en una sola nación, como una sola gente. Eso pasó en Génesis capítulo 11 y no fue muy bueno el resultado. Pero el mundo está preparándose justamente por lo que hicieron en Génesis 11. Amotinen la gente. Están en contra de Jehová y su ungido. Tratando de unir todo y al final lo van a lograr. Después de la venida de Cristo en la tribulación, se juntan las naciones en una sola, con un solo rey, el anticristo. Y el pecado no tiene freno. El Espíritu Santo ya no está en esta tierra. El pecado no tiene freno. Debemos gozarnos en las naciones que hizo Dios como un regalo para frenar el pecado. Por eso existen los gobiernos, porque Dios sabe si los pueblos están todos unidos en un solo pueblo, el pecado corre demasiado y destruye la humanidad. Dios hizo después de la Torre de Babel a propósito
de mostrar su misericordia para que nosotros no nos destruyamos. Pero aquí en Salmo 2, porque se amontinan las gentes, porque están haciendo lo mismo de Génesis capítulo 11. Cosas tan vanas, deben saber que no existe esa posibilidad. Eso no va a ser, eso es un plan que nació muerto. Por eso el Señor en versículo 4 está sentado sin pánico, viendo todos los que los hombres y mujeres están haciendo en la tierra, todos los reyes que piensan que tienen tanto poder que no tienen nada. Yo doy gracias a Dios que tenemos un Dios que está en control. Fidel Castro no está en control. Ningún rey está en control. Dios se reirá de ellos. Confiamos en el Señor. Ya somos ciudadanos del cielo, no de ninguna nación de la tierra. Pero dice versículo 5, la reacción del cielo. Y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Por eso no es una risa de deleite. Es una risa porque sabe que están en un pecado que Él va a tener que mostrar su ira. Él va a mostrar quién es Él. Él va a tener que, y por eso digamos nosotros, y usted siempre tengo ese dicho, tenemos la tendencia de pensar que el Señor nunca va a responder el pecado. Por eso nosotros a veces decimos, bueno, la venganza es del Señor. Hemos dicho eso, ¿no? Pero a veces porque los incrédulos tienen tanto y no sufren nunca y nosotros sufrimos tanto. Que creemos en el Señor, creemos en el Jehová verdadero, su Mesías, pero ¿por qué estamos sufriendo nosotros y ellos nada? Por eso está todo patas arriba en este mundo. Pero de repente que no tengamos, o no podemos decirlo así, que no seamos nosotros impacientes con la paciencia de Dios. Que no seamos impacientes con la paciencia de Dios, porque un día Dios va a responder. Y como dice en versículo 5, hablará a ellos en su furor y turbará con su ira, porque Dios juzga el pecado. Nunca, nada pasa por encima de Él. Él entiende todo lo que... Pero versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Podemos decirlo así como la herramienta secreta de Dios es su ungido. Los reyes piensan que van en contra de Él, están en rebelión de Él, pero Él dice, el decreto del cielo es que Él ha puesto su ungido sobre, dice aquí, Sión, mi santo monte. Yo digo, ¿por qué no dice Jerusalén? Porque uno pensaría, Jerusalén es donde Dios mora. Pero aquí no dice, yo he puesto mi rey sobre Jerusalén. Dice, sobre Sión, mi santo monte, porque ahí estaba el templo. Y solo en este rey, en este Mesías, va a romper todo lo antiguo. Y Él trae una nueva oportunidad de llegar a Dios. Por eso está puesto sobre el templo, diciendo que ahora Dios ha hecho el camino para llegar a Él, perdonando pecados, haciendo en la cruz lo que Cristo hizo en la cruz, transfiriendo a Él todo nuestro pecado y transfiriendo a nosotros su justicia. Por eso está puesto no solo en Jerusalén, pero específicamente dice en Salmo capítulo 2, versículo 6, en Sión, donde estaba el templo, porque Dios tiene su plan y su plan es a través de su ungido, a través del Mesías, para hacerlo no como los seres humanos, a través de las obras, pero por gracia. No por llegar a un templo y cumplir una religiosidad, no, está puesto en el monte de Sión porque Dios dice que es mi ungido. Él es el mediador y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Está puesto justamente de Dios, donde Dios dice que es el lugar más importante, el templo. Y Él está decretando cómo debemos nosotros alabar y adorar y honrar a Dios a través de su ungido. Yo he puesto mi rey, que es el ungido de capítulo 2, versículo 2. Esos reyes están en contra de Jehová y su ungido. Pero ese rey, que es el ungido, está puesto sobre el monte de Sión.
Es la reacción del cielo. Dios no está atemorizado por lo que pasa en esta tierra. Yo doy gracias a Dios. Cada vez que los pueblos se juntan más, las naciones se borran las fronteras, se juntan como un solo pueblo, yo digo, está llegando el día de su ira. Estamos llegando al tiempo de Babel, donde queremos construir una torre, pero arriba de esta torre solo está el anticristo. Y Dios se reirá en su ira contra este pecado, porque no estamos dándonos cuenta del Dios verdadero. Por eso evolución. ¿Por qué existe evolución? Porque quieren deshacerse de Dios. Porque quieren romperse de esas ligaduras y de esas cadenas. Porque si existe un Dios verdadero, eso significa que tenemos que vivir en una forma diferente. Pero si yo soy mi propio rey, yo soy mi propio Dios, yo puedo decidir cómo vivir. La reacción sigue. La primera escena, el motín. La segunda escena, la reacción del cielo. La tercera escena, versículos 7 al 9, el decreto de Dios. La reacción de reír a lo que el pueblo está haciendo. Diciendo, yo he puesto mi rey sobre Sión, el monte santo de Dios. Pero mire lo que dice. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Qué significa eso? ¿Que Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, no es eterno? Sí es eterno, pero ¿qué significa la palabra engendré? Esa palabra está usada después de que Cristo fue declarado como Mesías después de la resurrección de su muerte. Da la idea de intimidad. Por eso leímos en Salmo 8, habla de Dios, que Él estaba engendrado antes de, diciendo que Él íntimamente está involucrado en la creación. Nosotros tenemos que cuidarnos de no tener una idea de engendrar como nosotros estamos engendrando hijos. No es la misma idea ni en inglés ni en español. En hebreo es totalmente diferente. Habla de una intimidad y habla de una declaración. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 1 para ver esto. Romanos 1. Los versículos 1 al 4 de Romanos 1. Pablo está escribiendo esta carta. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue, ¿qué dice? Dice que fue hecho hijo de Dios. No es que fue hecho hijo de Dios. ¿Fue qué? Declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por resurrección de entre los muertos. Eso es la idea. Que Jesús fue declarado, podemos poner esa palabra, que Él fue declarado, por eso la Biblia interpreta la Biblia, por eso sabemos lo que significa. Fue engendrado, fue declarado por el milagro de la resurrección. Eso es lo mismo en Hebreos. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 1. Versículo 5, hablando de Cristo, hablando del Hijo de Dios, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, citando Salmo 2. Y otra vez yo seré a él padre, y a él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, esa es la idea, que Él fue declarado el Hijo de Dios a través de su resurrección, porque Dios, a través de lo que Él está prometiendo, sus promesas a través de la historia, declaró Él como el único Mesías,
Él cumplió todo lo que el Antiguo Testamento había dicho de él. Solo Cristo cumplió eso y fue declarado hijo, engendrado hijo, porque cumplió todo lo que Dios prometió. Vamos a Hechos para ver un poco de lo que dice aquí en Hechos capítulo 2 y 3, donde estamos viendo los primeros sermones de la iglesia y viendo lo que... Bueno, vamos a capítulo 4. Ahí está citando Salmo 2, por ejemplo, es cuando Pedro y Juan están en el concilio delante de la autoridad, están predicando y quieren callarlos. ¿Cuál es la cita o cuál es la porción de la Biblia que viene a la mente de Pedro y Juan ante el concilio cuando quieren callarlos de no predicar? Y puestos en libertad, versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, porque está sentado en el trono, está en control de todo, que por boca de David, tu siervo, dijiste: porque se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, que fue engendrado, declarado Hijo de Dios, significando que Él es el Mesías verdadero, porque Dios cumplió lo que prometió, resucitándolo de la muerte. Volviendo a Hechos capítulo 2. Y aquí estamos viendo que está predicando Pedro su primer discurso. Y dice en versículo 22, varones israelitas, oí esas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este Jesús, a este Mesías, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esa es la idea de Salmo 2. Cuando dice en Salmo 2, dice que yo te engendré hoy, yo cumplí mi palabra, yo cumplí mi promesa. Yo te resucité de la muerte, comprobando que tú eres el único Mesías. No hay otro, que no solo es rey, profeta y sacerdote, es el Hijo de Dios, el Mesías verdadero, por la promesa de ser resucitado de la muerte. No hay nadie. Por eso en versículo 8 dice ahora un eco de la gran comisión en Mateo 28, donde dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero interesante, ahí está cumpliendo la promesa del pacto de Abraham. No está hablando solo del pacto con David, que a través de David iba a venir un hijo que iba a ser el rey de reyes, el Señor de señores. Pero aquí en versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones. El pacto de Abraham está incluido aquí. Mira, Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, vamos a Génesis 17, versículo 8. Cumpliendo no solamente el pacto de David, pero aquí en versículo 8 y 9 está cumpliendo el pacto de Abraham en versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios prometió a Abraham todas las naciones, pero a través de Abraham no se cumplió. Pero Dios no fue infiel a su pacto, porque a través de Cristo, el verdadero Mesías, cumplió también el pacto de Abraham. Por eso dice que pídeme y te daré por herencia las naciones, porque la herencia de Abraham ya pertenece a Cristo, el Mesías verdadero.
y como posesión tuya los confines de la tierra. En Cristo está cumplido todo lo que hizo Dios con Abraham, con Dios con David. Todo el Antiguo Testamento está cumplido en Cristo. Porque es una cosa ilógica entonces que los reyes y los príncipes están en contra de lo que Dios está haciendo. Pero hoy en día estamos experimentando lo mismo. Lo mismo. Pero otra vez en versículo 9, el decreto de Dios: los quebrantarás con vara del hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Es interesante que vayan conmigo la promesa de Apocalipsis 19, hablando de lo que hace el Mesías verdadero. Apocalipsis 19, hablando del fin de tiempo, cómo Dios va a cumplir lo que dice en el Salmo 2:9. Miren versículo 11 de 19 de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sin él mismo, porque es el mismo verdadero Mesías, nadie más tenía ese nombre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ese es Cristo, el verdadero Mesías. Y su nombre es el Verbo de Dios. Eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y mira lo que dice el versículo 15. Justamente lo que dice Salmo 2:9. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dios tiene la última palabra. Ustedes pueden creer en Él, vivir como Él dice, según su palabra, honrando su palabra, o van a enfrentarse con la ira de Dios. Pero qué locura. ¡Qué locura! Amar árboles, proteger peces y olvidarnos de lo que es lo más importante. Pero el poder del pecado nos hace ciegos, nos hace torpes, nos hace necios. Por eso, no solamente tenemos el motín, también la escena de la reacción del cielo, también el decreto de Dios de lo que Él va a hacer a través de su Mesías. Al final, la última escena, una palabra de advertencia. Mire lo que dice versículo 10 al 12. Ahora pues, eso es la aplicación. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Ellos que supuestamente tenían sabiduría, Dios les está diciendo, no tienen nada. Que sean ustedes prudentes, que tengan sabiduría, porque no están mostrando nada de sabiduría. Están mostrando su inteligencia absurda. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Y mira, la amonestación es, versículo 11, servid a Jehová. Servir, eso significa con gozo, algo de alegría que podemos servir, pero dice con temor. Algunas iglesias olvidan del temor y solo alegría. Otros tienen temor y nada de alegría. Debemos tener las dos cosas. Nosotros gozamos en lo que tenemos de Dios. Gozamos en lo que Dios hizo, pero con temor porque sabemos con quién estamos nosotros tratando. Por eso dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Necesitamos las dos cosas, porque para ser inteligentes, para tener la sabiduría que no viene de los hombres, no es sabiduría humana, pero sabiduría divina, nosotros sabemos que debemos poner atención al Dios verdadero, su Mesías, su herramienta para el pecado, y debemos nosotros servirle y honrarle alegremente. Eso es respeto, humillación. Humillándonos ante el Rey de Reyes, el Señor de Señor, doblando toda rodilla, porque eso es lo que va a pasar. Nosotros doblamos la rodilla ahora o después lo vamos a doblar la rodilla por fuerza y ser arrastrados al infierno.
Por eso digo, ¿por qué el infierno nunca termina? Porque muchos piensan que, bueno, después de la muerte ya se acaba todo. No, ahí empieza todo. Eso es solo un preámbulo de lo que viene. Esa vida no es nada. Es como nada, ni un milímetro de tiempo. Nada. Cuando nosotros morimos, empieza la vida. ¿Dónde vas a estar tú? ¿En el cielo o el infierno? El problema del infierno es que no hay Espíritu Santo, entonces no hay freno de pecado y tú nunca vas a parar de pecar. Y no hay nadie que puede pagar por tu pecado. Tú vas a poder tratar, pero no vas a poder porque vas a seguir pecando para la eternidad. Sin Dios, en la oscuridad, en las llamas, llamas como un fuego que no se apaga nunca. Está hablando del poder del pecado. Ahora el pecado nos hace ciegos y a veces el pecado nos atrae, nos da tentación, porque el pecado, como dice en la Biblia, por un tiempo nos alegra. Pero de un tiempo, después viene la muerte. Y el infierno, tú vas a tener que doblar tu rodilla, pero de ahí es demasiado tarde. Demasiado tarde. Y ahí te vas a dar cuenta que absurda estabas viviendo, la forma que estabas pensando. Olvidándote de Dios verdadero, no poniendo atención en su Mesías verdadero. Por eso dice en versículo 10, que sean prudentes. Servid a Jehová. Eso es el Dios del pacto que cumplió todo a través de Abraham, a través de David. Hizo todo lo que prometió. Cumplió todo en Cristo Jesús. Por eso dice en versículo 12, honrad al Hijo. Esa palabra es muy interesante porque no es una palabra hebreo, es una palabra de arameo. Hay honrar, que significa besar al Hijo. Eso es una frase, el Hijo, también en arameo, dando la idea que está hablando de esas naciones que no conoció a Dios. No solo hablando de las naciones de Israel, la nación de Israel, está hablando en una palabra de las naciones que ellos sabían bien. Y dicen, honrar al Hijo, bésalo. Eso da la idea de dar respeto, pero lo más íntimo, abrázalo. Porque qué locura no darte cuenta de la realidad de la vida. Honrad al Hijo. Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Eso es la promesa. A través del Hijo, tú vas a ser salvado. Pues se inflama de pronto su ira. Y cada día estamos más cerca de su ira. No sean impacientes con la paciencia de Dios. Tú tienes la paciencia de Dios hoy, pero mañana. Bienaventurados entonces todos los que en Él confían. Esa es la promesa. Justo termina el segundo salmo como empieza el primero. Mira cómo empieza el primer salmo. Bienaventurado. El varón, la mujer que honra la palabra de Dios, y termina bienaventurado el varón, la mujer que honra el Mesías de Dios. ¿Cuáles son los dos requisitos de tener una vida de éxito? Honrar la palabra de Dios y honrar el Mesías verdadero. Salmo 2 es un salmo maravilloso. Es un eco de Deuteronomio, Génesis 11, el pacto con Abraham. También un eco del Gran Comisión en Mateo 28, donde dice, toda potestad ha sido dado a mí. Y Jesús dice, y tenemos que ir y predicar y hacer discípulos de todas las naciones. También tiene eco de Mateo capítulo 11, cuando los reyes y príncipes dicen, rompamos esas ligaduras y las cadenas. Cristo dice que vengan a mí y te doy descanso. Mi yugo no es pesado. No es pesado. No es una esclavitud. Es libertad. Es libertad. Por eso nosotros, la conspiración contra Jesús no tiene sentido. Abrázalo. Recíbelo. Antes de la ira, porque viene ese día. Tú que piensas que estás construyendo una torre de Babel, tú que estás protegiendo todo menos el Creador verdadero,
Tú que estás viviendo como si tú fueras el propio Dios de tu propia vida. Qué locura, qué absurda esa forma de vivir. Deja de venir a esa capilla solo cumpliendo. Muchos se duermen porque no tienen interés. Yo sé que se duermen porque están cansados. Trabajan muy fuerte. Por eso tienen que a veces sentarse cerca de alguien que... Eso ayuda. Por eso dice que tenemos que servir y alegrarnos en Él, sirviéndole. Porque es el ungido de Dios, el verdadero. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque aborrecieron a Cristo. Porque siempre el mundo aborrece el Dios verdadero. Eso nos da una esperanza grande, que la vida que estamos llevando, Dios se da cuenta de todo lo que estamos haciendo. Dios sabe lo que está pasando. Y Dios está en control. Él que está sentado en su trono está en control de todo. Confiemos en Él. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por esta palabra, este salmo que contiene tanta enseñanza acerca de tus promesas. Doy gracias a Dios que tu palabra es muy clara, cumpliendo el pacto de Abraham, cumpliendo el pacto de David, cumpliendo todas las promesas en una sola persona que es Cristo, quien fue declarado Hijo de Dios por la promesa de resucitarlo de la muerte con el poder de salvar a muchos. Por eso pedimos, Señor, este día, que muchos te conozcan a ti hoy día. El verdadero Cristo, el verdadero Mesías, para servirte alegremente y con temor. Te alabamos por lo que tú haces a través de tu palabra, dándonos entendimiento